Nacho, gracias por unirte. La idea de esta reunión, como te comentaba recién, es que puedas comentar un poco tu caso, que puedas comentar bien cómo fue el crecimiento con Growth, qué fue lo que estuvimos armando y demás. Así que si querés arrancar comentando a qué te dedicas, quiénes son ustedes y cómo trabaja tu agencia. Bien, excelente, excelente. Bueno, gracias Franco por esta llamada. Lo que hacemos básicamente es una agencia de publicidad y en este caso un poco de IA. Ayudamos a clínicas dentales a que puedan aumentar el flujo de pacientes nuevos a través de publicidad paga y obviamente sin que ellos se tengan que involucrar en el proceso, implementándole sistema de adquisición para que se vuelva un poco más sencillo, toda la parte de CRM, calendarios, agentes conversacionales, para que ellos lo único que tengan que hacer es enfocarse en atender al paciente, que en realidad es para lo que estudiaron tanto tiempo. Buenísimo. ¿Y cómo funciona ponerle para una clínica cuando los contrata y cuando empieza a recibir leads? ¿Qué es lo que tiene que hacer una vez que pasa eso? Una vez que pasa eso, o sea, a ver, no entendí tu pregunta, perdón. ¿Qué tratamiento tiene que hacer la clínica o cuánto se involucra la clínica en obtener los pacientes o en qué momento empiezan a hacer algo ellos? Bien, nosotros tenemos una oferta en el cual la idea es, como había comentado anteriormente, es implementar un sistema de flujo de pacientes nuevos sin que ellos se tengan que involucrar en el proceso porque no saben cómo hacerlo o lo están haciendo mal. Obviamente, a la hora de atraer clientes para cualquier tipo de industria, tenés que tener una estrategia detrás y saber cuáles son los procesos comerciales que tenés, desde la creación de un buen anuncio, medir esas métricas, tasa de agendamiento, tasa de personas que se presentan, que no. Pero en realidad es algo un poco más personalizado como tal, ni bien está productizado, pero hay muchas variables cuando una clínica ingresa que también va a depender un poco cómo estén posicionados actualmente en redes sociales para ver si hablan o si tienen una especialidad sobre algún tratamiento, ya que vender tratamientos súper caros hay que hacer un embudo un poco más complejo a que vender tratamientos de odontología general, por ejemplo. Entonces Totalmente. evaluamos un poco el punto en el cual se encuentra el cliente y en base a eso tomamos el mejor camino para que el retorno sobre la inversión sea muy positivo porque nosotros nos enfocamos mucho en el tiempo de vida del cliente y tenemos clientes por 3 años trabajando con nosotros, entonces ese es nuestro objetivo principal. Total. O sea que básicamente a nivel de leads, ellos recién meten la mano cuando llega el cliente a la clínica directamente. Ah, en Antes. ese aspecto sí, claro. O sea, nosotros nos encargamos de todo el proceso, desde que el lead ve un anuncio hasta que se termina presentando. Todo ese interín, desde ese punto a este, nos encargamos nosotros y él solo se involucra en ver su agenda y esperar a que llegue el paciente y cambiar su estado, si se presentó, sí o canceló. Excelente. Bueno, súper completo. Ahora, respecto un poco ya más metiéndonos en lo que fuimos armando de este tiempo, antes de llamarnos, antes de ponerte en contacto con nosotros, ¿qué solución tenían implementada y cómo estaba funcionando? Bien, la solución que teníamos era un poco parecida, pero, o sea, era imposible escalar como lo teníamos porque se rompía mucho todo el sistema y era tipo inviable decir, bueno, prendo ads o meto clientes a rolete en un mes porque se iba a romper todo. El problema que teníamos era que teníamos un agente conversacional, pero daba muchas fallas, o sea, no terminaba de responder las conversaciones, no hacía un buen seguimiento, no se plasmaba bien las citas, en los calendarios, y eso era un problema porque había muchas desconexiones también del número de teléfono hacia el agente y no hacía una buena labor como para poder decir, ok, tengo un negocio que se pueda escalar sin que se rompa todo a la hora del escalamiento, ya que cuando escalas entras en un mundo que no conoces, que si no está la entrega de servicios productizada, bueno, se te puede armar un quilombo enorme. Totalmente. ¿Y qué onda? ¿Cómo iban las clínicas, ponerle cuando veían esto, cuando veían que el cliente, que la gente de IA que tenías no hacían seguimiento, que no se comunicaba de cierta forma? ¿Cómo reaccionaba tu cliente a eso? Y no bien, o sea, siempre estaba ese problema que a uno era como mi estado emocional a la noche dependía si el bot iba o no iba bien, era muy así, sinceramente. Y nada, a los clientes obviamente no les gustaba que eso pase y eso repercutía directamente en el tipo de servicio porque pensaban que no era muy bueno o no era lo que yo apuntaba. Yo busco tener un servicio de excelencia porque siento que el mejor marketing es el producto como tal. Si vos tenés un buen producto, o sea, todo lo demás no importa en cierto punto porque es lo que ellos hacen que tengan buenos resultados. Entonces, ese era un tremendo problema que en base a ese problema fue que me comuniqué con ustedes. Ok, o sea que en base a todo esto es que empezaste a llamarnos a nosotros. Genial. Ahora, desde que comenzamos a hablar, que bueno, fue hace un poquito menos que un año, ¿qué onda? ¿Cómo viste un poco el proceso o qué viste que empezó a ser diferente respecto a esto? En primer punto, la administración de mi negocio como tal fue clave a la hora de tener Table. No lo tenía de esa forma, tenía un poco más desorganizado todo lo que son la administración de los clientes, en qué estado se encuentra, un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando ya tiene un montón de clientes, que bueno, la dirección de este, la ubicación del otro, el Google Review de este, donde se encuentra un montón de datos, que el implementar Airtable yo no lo tenía y fue un antes y un después porque también se vincula un poco con el agente y hay cosas que yo puedo depender de mí al moverlo y que
se realice el cambio. Obviamente yo no me enfocaba en armar el agente conversacional, sino que tenía un equipo que se enfocaba en eso. Cada acción que yo quería hacer tenía que estar dependiendo de que lo hagan o no, de sus tiempos, y eso era un poco engorroso. Y nada, está bueno siempre tener un poco uno el control de eso a la hora de tomar una decisión y que se pueda cambiar. Teniendo en cuenta eso, bueno, yo te planteé un poco mis problemas, lo que yo tenía, y en base a eso ustedes me generaron una solución, que la solución fue excelente desde el primer punto, que después fuimos ajustando un poco un montón de cosas y agregando un montón de cosas que en principio no había, pero que iban solucionando para que el sistema sea mucho más eficiente al fin y al cabo. Y esto, para poder resumir o explicar un poco todo lo que tenés armado y lo que terminamos armando en todos estos meses, ¿cómo lo explicarías, cómo explicarías todo el desarrollo a alguien que no sabe nada de tecnología? ¿Cómo le explicaría todo el desarrollo? No entendí bien la pregunta. Contar bien exactamente lo que armamos, vos que vos comentaste de Airtable, comentaste de un agente conversacional, pero Ok. explicándolo a alguien que no tiene nada de contexto, ¿qué es lo que vos hoy tenés implementado con Robo? Bien, con Robo tenemos toda la implementación de Airtable, un agente conversacional que se enfoca en atender a todas las personas en tiempo y forma, desde el punto que ingresa a través de un formulario. Posteriormente a eso, el agente hace todo el filtro, o sea, genera una pequeña cualificación del lead, serie de preguntas para identificar cuál es el problema que tiene. En base a eso, lo lleva a un agendamiento. El agendamiento se plasma en Google Level, o sea, en el calendario del cliente, en el cual él tiene un apartado como su plataforma, donde se lleva toda la gestión. Posteriormente a eso se hace todo el sistema de recordatorios, y en el caso de que la persona no termine agendando en el momento que ingresa al sistema, tenemos una serie de seguimientos para aumentar la tasa de agendamientos. Posteriormente a eso, para nosotros es muy importante medir todas las métricas. Es por eso que en Airtable tenemos un apartado donde medimos los leads que ingresan, los leads que se agendan, la tasa de agendamiento que tenemos sobre esos. Posteriormente tenemos la tasa de personas que asisten, que no se presentan y que cancelan. Y posteriormente a eso, lo nuevo que implementamos, que me parece increíble, es medir desde qué anuncio vienen más agendas, porque lo que se tiende a hacer a veces cuando creas anuncios es optimizar en base a el costo por lead, ponele. Y hay veces que no sé, un anuncio te puede traer mucha gente, pero no agendas. Era un poco el problema que teníamos, entonces en base a eso implementamos esto, que me parece increíble porque está todo medido, por así decirlo. Eso es actualmente lo que tenemos. Bien, y ahora vos antes recién comentabas esto de que fuimos implementando, fuimos mejorando por ahí algunas cosas, que eso obviamente tiene que ver muchísimo con tu proactividad o tu interés en que el desarrollo siga creciendo y que se sigan implementando cosas. Ahora, ¿cómo describirías un poco el trato que tenemos mes a mes o cómo tratamos desde Robu las mejoras, cómo se van charlando las cosas mes a mes, más allá de que el servicio ya está implementado y que el proyecto ya está activo? ¿Cómo es ese mes a mes con vos? No, excelente, o sea, lo manejamos directamente en un grupo de WhatsApp y yo lo siento como parte de Growth, o sea, el equipo es un apartado de soporte, ustedes se encargan de que todo funcione bien y no se caiga, lo más importante que es ese día a día con el agente y los potenciales clientes que ingresan de las clínicas. Llevamos todo a través de WhatsApp, me parece muy amena la comunicación porque en el momento que yo mando un mensaje siempre están a disposición, cualquier cosa que pase mando una captura y siempre o vos o Gonza me responden, o vamos a una llamada y vemos cuáles son las formas de poder mejorar, de poder recortar incluso costos asociados que yo pueda llegar a tener para mejorar la eficiencia sobre el profit que se tiene a fin de mes. Así que la conversación, o sea, o el día a día, siempre excelente. Además, hablamos todos los días. Totalmente. Genial. Por último, ya para cerrar, ¿a qué negocio o a qué tipo de empresa vos crees que le convendría o le recomendarías trabajar con Robo? Y a aquella empresa que quiera implementar inteligencia artificial en su día a día, tanto para uso propio como para poder brindárselo a un cliente, a tener a Robo como un proveedor de IA, como en este caso lo tengo yo. Lo veo excelente, todo lo que sean agencias, para tener, o sea, ese proveedor de servicios sobre una acción que quieran implementarle a un cliente, o me imagino cualquier tipo de negocio que quiera implementar inteligencia artificial en su día a día, a la hora de la atención, de esa parte en el barro como tal, a la hora de la atención del lead, dar seguimiento y todo eso, que la gestión humana es ineficiente y no lo termina haciendo de la mejor forma. Así que yo lo veo un poco así porque, a ver, estamos en el 2026, siento que todos tienen que ir un poco para ese lado y es fundamental poder tenerlo para ir y para poder salir a competir con las personas que sí lo tienen. Es bastante eficiente. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos hablando y bueno, nada, que termines excelente la semana. Gracias, Franco. Buenos Nos vemos. días. Chau, chau. Chao, chao.